El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es martes 18 de agosto de 2026. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Ayuda SOS. El pedido de campesinos del Valle del Cauca en Colombia damnificados por el terremoto. Una heroica madre de Nueva Jersey muere salvando a su hija del devastador terremoto de Colombia. Misión de la UE insta a Perú a controlar discursos de odio y violencia en las elecciones. Descubren en Centroamérica un contenedor con centenar de sacos de aletas de tiburón que iban a Malasia como buche de pescado. México incauta 1,6 toneladas de cocaína frente a las costas del estado de Michoacán. Donald Trump amenaza a Omán por el posible acuerdo con Irán sobre Hormuz mientras vence el memorando. 7 funcionarios de Donald Trump son ultra ricos con patrimonio de $100 millones o más, según informe. Líder demócrata califica como uno de los mayores fiascos el memorando de Trump con Irán. Aquí están las noticias, Washington. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, calificó como uno de los mayores fiascos de la política exterior estadounidense el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que expiró esta semana. El memorándum de malentendido de Trump con Irán ha sido un fracaso absoluto y un completo fiasco que no ha generado ningún progreso hacia sus objetivos declarados, pero que ha perjudicado a los estadounidenses con un aumento vertiginoso del precio de la gasolina por encima de los $4 por galón, escribió el senador en su cuenta oficial de X. Schumer agregó que considera importante poner fin de inmediato a la guerra mediante una diplomacia seria. El comentario del demócrata de Nueva York sucede el mismo día que expira el plazo de 60 días fijado el pasado 17 de junio entre Teherán y Washington con la intención de poner fin a las hostilidades sin que se haya conseguido ninguno de los objetivos planteados. La expiración del memorando es sobre todo simbólica, dado que tanto la República Islámica como Estados Unidos lo dieron por nulo hace semanas, y desde entonces se han vuelto a producir choques militares con nuevos bloqueos en el estrecho de Hormuz que afectan el precio del petróleo. Además, el presidente Donald Trump aseguró que Irán no va a aceptar el tipo de acuerdo que él quiere para limitar el desarrollo del programa nuclear de Teherán. También amenazó con bombardear sin piedad a Omán si se interpone en el diálogo entre Washington y Teherán sobre el control del estrecho de Hormuz, el cual volvió a asegurar que controla por completo Washington. La guerra entre Estados Unidos e Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero, está a punto de cumplir 6 meses. Washington. Estados Unidos estaría analizando usar un arma nuclear contra Irán, según excongresista enemistada con Trump. La excongresista Marjorie Taylor Greene, conocida por haberse enemistado con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras haber sido una fervorosa aliada, aseguró este lunes que el gobierno del republicano está estudiando el posible uso de armas nucleares contra Irán para poner fin a la guerra, y reclamó desechar semejante idea y poner fin al conflicto. Están discutiendo el uso de armas nucleares contra Irán en reuniones estratégicas. Sí, han leído bien. Es real. No estoy especulando. Es algo que sé, escribió Greene en un mensaje en X. La ex representante de la Cámara de Representantes por un distrito de Georgia recordó las trágicas consecuencias en Japón, el único país atacado con armas nucleares en la historia, cuando EUA lanzó en agosto de 1945 2 bombas que se estima que dejaron más de 200.000 muertos, incluyendo a víctimas que posteriormente fallecieron a causa de la radiación. Greene, que abandonó su escaño en enero después de que Trump declarara una campaña contra ella debido a sus desencuentros en temas como la sanidad, los archivos del caso Epstein o la política exterior, afirmó que el presidente de Estados Unidos decidió iniciar la guerra movido tan solo por unas afirmaciones de Israel contrarias a los análisis de la inteligencia estadounidense que descartaban que Irán estuviera cerca de desarrollar un arma nuclear.
y ahora es nuestro gobierno el que está considerando reducir el umbral nuclear para usar armas nucleares contra Irán, a pesar de que Trump afirma haber ganado la guerra como 40 veces, y dice que Estados Unidos controla el estrecho de Hormuz, aseguró la excongresista en su mensaje en redes sociales. Trump prometió no más guerras en el extranjero, pero podría ser quien provoque un holocausto nuclear que probablemente arrastraría al mundo entero a un conflicto mayor, una depresión económica y un sufrimiento humano masivo nunca antes visto en nuestras vidas, y quizás en toda la historia. La gente debe alzar la voz y detener con valentía esta locura, añade el texto. El mensaje de Green, cuya publicación coincide técnicamente con la expiración este lunes de un alto el fuego firmado por Washington y Teherán para negociar durante 60 días, concluye con este llamamiento: no usen armas nucleares y detengan esta guerra ahora. Trump ha amenazado en varias ocasiones con lanzar ataques a gran escala contra Irán, pero ha negado siempre que en sus planes esté el uso de armas nucleares. Washington. Cumplido los 60 días de plazo establecidos en el memorando de entendimiento firmado en junio, Estados Unidos e Irán parecen estar tan distanciados como al principio y no se plantean una prórroga del periodo en el que se suponía deberían alcanzar un acuerdo para la reapertura del estrecho de Hormuz y para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero con los ataques estadounidenses e israelíes en Irán. Claro está, la expiración es poco más que simbólica, porque tanto Washington como Teherán lo consideran nulo desde hace semanas, acusándose mutuamente de no haber cumplido lo firmado. Lejos de acercarse a la paz, el presidente estadounidense Donald Trump amplió este lunes 17 de agosto sus amenazas contra uno de sus aliados, Omán, que se encuentra avanzando negociaciones con Irán sobre la circulación de barcos en el estrecho de Hormuz. En una entrevista a Fox News, que no facilitó el audio de la conversación que mantuvo con su reportero Trey Jeans, el republicano advirtió, empleando una expresión peyorativa, que bombardearía a Omán si se interpone en el camino de la gestión de la estratégica vía marítima por la que antes de la guerra circulaba el 20% del petróleo global. Trump, que ha defendido el bloqueo naval de Estados Unidos en Hormuz como forma de presionar a Irán para negociar la reapertura del estrecho, o incluso ha insinuado que la vía podría quedar bajo control estadounidense, ya había amenazado en mayo con volar por los aires a Omán si no se comporta. Sus renovadas amenazas ocurren cuando Teherán asegura estar ultimando los detalles con Mascate sobre un plan para que los buques transiten por el Hormuz. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghai, aseguró a la prensa iraní que se ha llegado a un acuerdo sobre el mapa de la ruta de tránsito por el estrecho, sujeto a un doble bloqueo de Teherán y Washington, que ha paralizado casi por completo la circulación de barcos. Washington. 7 funcionarios de Donald Trump son ultra ricos, con patrimonio de $100 millones o más, según un informe. La riqueza, quizás solo superada por la lealtad, ha sido un atributo apreciado por Donald Trump durante su segunda presidencia. La cantidad de personas con un patrimonio de al menos $100 millones que el presidente republicano ha nombrado para su administración es más de 4 veces el total combinado con los 3 presidentes anteriores, según un informe del Grupo Defensor de los Consumidores Public Citizen. En el contexto de administraciones anteriores, destacan las cifras de la administración Trump en el informe de Public Citizen, publicado el lunes. En total, 57 funcionarios de Trump tienen un patrimonio de al menos $100 millones, incluidos 17 embajadores y los 40 restantes en cargos de alto nivel en todo el poder ejecutivo. Basta con mirar el gabinete de Trump. 8 de sus 23 integrantes encajan en esa categoría, en particular el secretario del Tesoro, Howard Lutnick, y la secretaria de Educación, Linda McMahon, ambos multimillonarios. El presidente, también multimillonario, ha descrito su inclinación a nombrar a los ultrarricos como una deferencia al éxito financiero, y sin embargo Trump, que debe su regreso a la Casa Blanca al apoyo de estadounidenses de ingresos medios y trabajadores atraídos por su promesa de bajar el costo de vida,
ahora enfrenta a un electorado mucho menos entusiasmado con su manejo de la economía de cara a las elecciones de noviembre. Desde hace tiempo los presidentes han buscado el consejo de las personas más ricas del país, y han recurrido a algunas para puestos de liderazgo administrativo de alto perfil. Del mismo modo, los presidentes suelen recompensar a partidarios ricos e influyentes con embajadas. Entre los ejemplos más notables está Andrew Mellon, el magnate del aluminio, el petróleo y la banca que estuvo entre el puñado de personas más ricas del país en la década de 1920, y fue secretario del Tesoro con 3 presidentes. Entre los funcionarios de Trump con un patrimonio de al menos 100 millones figuran el subsecretario de Defensa, Steven Feinberg, y la administradora de la Administración de Pequeñas Empresas, Kelly Loeffler, quienes también son multimillonarios, así como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el enviado especial Steve Witkoff, ambos con patrimonios de cientos de millones de dólares. En comparación, las administraciones del republicano George W. Bush y del demócrata Joe Biden incluyeron cada una a 5 integrantes con un patrimonio de 100 millones de dólares o más. La del demócrata Barack Obama incluyó a 3, señala el informe. Un gobierno poblado por tantos integrantes de la élite económica plantea problemas potenciales, afirmaron los autores del informe. Cuando las personas que llevan las riendas del gobierno provienen abrumadoramente de las filas de los ultrarricos, eso conduce a incentivos equivocados y a la corrupción, y plantea la pregunta, ¿a qué intereses están sirviendo realmente? Manifestó Lisa Gilbert, copresidenta de Public Citizen. La lista no incluye a Trump, cuyo patrimonio neto Forbes se estima en más de 6.000 millones de dólares. Tampoco incluye al gigante del espacio y las redes sociales, Elon Musk, quien asesoró a Trump el año pasado en un esfuerzo por reducir el tamaño, el alcance y la fuerza laboral del gobierno federal, y es la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto que Forbes estima en unos 860.000 millones de dólares. Los Ángeles. El gobierno del presidente Donald Trump pausó temporalmente la nueva construcción para erigir un muro dentro del Big Bend, un parque nacional en la frontera sur de Estados Unidos, tras las críticas bipartidistas que ha generado la llegada de maquinaria pesada a la zona en Texas. El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, Rodney Scott, anunció que se está suspendiendo toda actividad de construcción en el Parque Nacional Big Bend, mientras se realiza una evaluación sobre el terreno. El mismo Scott será encargado de realizar la visita a los trabajos en el parque, que comprende cerca de 320.000 hectáreas de ecosistemas diversos en el suroeste de Texas. Ciudad de México. La Secretaría de la Marina de México incautó más de 1,6 toneladas de presunta cocaína durante un operativo de vigilancia marítima desplegado en el Océano Pacífico frente a las costas del estado de Michoacán, en el oeste, informaron autoridades federales en un comunicado. Personal naval adscrito a la 8ª Región Naval y a la 16ª Zona Naval de la Armada Mexicana localizó e interceptó 54 bultos que flotaban en el mar, aproximadamente a 178 millas náuticas al suroeste de Puerto de Lázaro Cárdenas. La localización del cargamento se logró gracias a un patrullaje aéreo de rutina, en el que los efectivos avistaron los bultos a la deriva en el mar, lo que permitió el despliegue inmediato de unidades de superficie para su recuperación. Esta acción militar se suma a la realizada a la víspera en una zona marítima contigua, donde las autoridades decomisaron una embarcación menor con 1,9 toneladas del mismo narcótico y arrestaron a 2 personas presuntamente implicadas. Según estimaciones de las autoridades federales, la incautación representa un duro golpe financiero de aproximadamente 20 millones de dólares para la delincuencia organizada. Con el decomiso de los 1.600 kilogramos de la sustancia, el gobierno mexicano evitó la distribución de cerca de 3,2 millones de dosis en el mercado ilícito. Todo el material asegurado fue trasladado a las instalaciones de la 16ª Zona Naval en Lázaro Cárdenas para los procedimientos químicos correspondientes. Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
confirmó el fallecimiento de 2 mexicanos a consecuencia del terremoto de magnitud de 7.4 grados que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene el acompañamiento a sus familiares y continúa las labores para localizar a una pareja de connacionales reportada como desaparecida en Pereira. Durante su conferencia matutina, la mandataria lamentó la muerte de los mexicanos y señaló que la Cancillería mantiene comunicación con sus familiares, quienes fueron trasladados a Colombia para recibir asistencia consular y acompañar los procedimientos correspondientes. Hay 2 mexicanos que lamentablemente fallecieron y la Cancillería está en contacto con las familias. Incluso las familias se llevaron para allá y se les está dando todo el apoyo, declaró Claudia Sheinbaum. Atención, descubren en Centroamérica un contenedor con centenares de sacos de aletas de tiburón que iban a Malasia como buche de pescado. El Ministerio de Ambiente y Medio Ambiente de Panamá informó la retención en un puerto del Caribe de un contenedor con 109 sacos de aletas de tiburón con destino a Malasia, luego de que la carga fuera declarada irregularmente ante las autoridades como buche de pescado. El contenedor con las aletas de tiburón fue hallado en el puerto de Manzanillo en la provincia de Colón, Caribe, en el marco de una operación conjunta de Medio Ambiente junto a la Dirección de Investigación Policial, DIP, el Ministerio Público, MP, Fiscalía, y la Autoridad de los Recursos Acuáticos, ARAP. Especialistas trabajan en la identificación taxonómica del producto decomisado para precisar las especies presentes y establecer si corresponden a las incluidas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES. De confirmarse la presencia en la carga confiscada de especies protegidas bajo esta convención, su comercio estaría sujeto a regulaciones y controles estrictos, señaló un comunicado de Medio Ambiente. Panamá mantiene una cuota cero para cualquier especie de tiburón que se mantenga dentro del listado de CITES, por lo que la extracción, movilización y comercio de productos derivados de esta especie están sujetos a las disposiciones nacionales y a las regulaciones internacionales aplicables, según el comunicado. El caso será puesto en conocimiento de la Fiscalía de Delitos Ambientales, para las investigaciones penales que correspondan. El aleteo es una mala práctica que consiste en cortar las aletas del tiburón vivo y desechar el resto del cuerpo al mar, ha señalado en otras ocasiones Medio Ambiente. La cartera explicó que las aletas son utilizadas para cocinar caldos y sopas, platillo típico en ciertas áreas del continente asiático, aunque también tiene un valor cultural muy alto debido a que es considerado un atrayente de buena suerte y fortuna. Asunción del Paraguay. Las autoridades del Paraguay entregaron a Brasil una aeronave vinculada a Daniel Borcaro, el dueño de un banco de ese país que permanece bajo prisión preventiva en medio de una investigación por un multimillonario fraude mediante la venta de títulos de créditos falsos, informó la Secretaría Nacional Antidroga SENAT. La avioneta fue hallada en el principal aeropuerto de Paraguay, el Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque, en el centro, y que sirve a Asunción, desde donde fue trasladada horas después a Brasilia. La SENAT detalló en un comunicado que el jet, un Gulfstream G550 con matrícula PRPSE y valorado en unos $28 millones, estaba sujeto a medidas judiciales de carácter patrimonial dispuestas por la justicia brasileña. Lima. La misión de observación electoral de la Unión Europea presentó su informe final sobre los comicios generales de este año en el Perú e instó entre sus principales conclusiones a las autoridades peruanas a controlar los discursos de odio e incitación a la violencia en el discurso electoral. Instar a las autoridades competentes a que condenen con prontitud el discurso de odio, las amenazas de violencia, la incitación a la violencia y la retórica intolerante en el discurso electoral, adoptando medidas para poner fin a estas prácticas, dijo la jefa de la misión, la eurodiputada Annalisa Corrado. También aseguró que la misión que llegó a Perú en febrero y presenció todas las etapas del proceso,
verificó que el discurso de odio se hizo más fuerte tras la primera vuelta del 12 de abril, en términos de violencia verbal, ataques y polarización. El proceso concluyó con la elección de la derechista Keiko Fujimori como presidenta para el próximo quinquenio. La Paz, Bolivia. El gobierno de Bolivia dispuso hoy un nuevo precio para el litro del diésel, sin subvención para industrias, empresas y otras entidades consideradas clientes directos y grandes consumidores, y así atender de manera urgente el abastecimiento general ante las largas filas que nuevamente se registran en las estaciones de suministro. La decisión del gobierno se enmarca en el decreto 5676 que establece por ahora un precio referencial de 18 bolivianos, unos $55 al tipo de cambio vigente de esta jornada por litro de diésel. El nuevo costo no se aplicará para el sector del transporte público ni privado con consumo menores a los 5.000 litros al mes, lo que seguirán pagando 9,80 bolivianos, $0,84 el litro. Bakersfield, Nueva Jersey. Una valiente madre de Nueva Jersey perdió trágicamente la vida mientras rescataba a su hija del derrumbe de un edificio durante un terremoto de magnitud de 7.4 grados en Colombia. Magnolia García Lugo, de 57 años, madre de 3 hijos y residente de Bakersfield, logró salir ilesa del edificio en Roldanillo cuando ocurrió el terremoto. Sin embargo, valientemente regresó corriendo al interior para proteger a su hija Natalia. Según Watt, García Lugo no logró salir. Su hija Natalia, recién graduada de la escuela de secundaria de Bakersfield, sobrevivió al derrumbe con una lesión en el brazo y se está recuperando en el hospital, confirmó el alcalde Harbin Amatorio hoy. El hermano de García Lugo, un pastor, buscó entre los escombros, donde posteriormente se recuperó su cuerpo tras haber quedado aplastado por un muro. Aún se desconoce cuánto tiempo estuvo atrapada bajo los escombros antes de ser encontrada. El Cairo, Colombia. Las carreteras del centro-oeste de Colombia, la zona más afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto, están llenas de vehículos particulares y camiones con letreros que dicen «Ayuda humanitaria», una iniciativa de ciudadanos que recorren centenares de kilómetros para ayudar a los damnificados. Algunos vehículos también llevan colgadas banderas de Colombia y se desplazan a ciudades como Cali, Pereira, Quindó y Buenaventura, así como a municipios más pequeños como El Cairo o Quimbaya, donde son recibidos con los brazos abiertos por las personas que sufrieron los estragos del sismo de magnitud de 7,4 grados. En la carretera hacia El Cairo, ubicada en la cima de una montaña de la cordillera occidental, los vehículos que suben cada día se cuentan por centenares. Los ciudadanos no solo llevan a los damnificados alimentos y agua, también transportan ropa, cobijas, medicamentos, colchones, juguetes, artículos de higiene personal y todo tipo de productos que pueden ayudar a las personas que lo perdieron todo por el terremoto. El Cairo es un pintoresco pueblo del departamento del Valle del Cauca, habitado por unas 7.000 personas, que colinda por el norte con San José del Palmar, en el Chocó, epicentro del terremoto, y por esa cercanía sufrió más que otras la fuerza del temblor. Según las autoridades locales, el 100% de sus casas sufrió al menos daños leves y la mayoría de las fachadas muestran advertencias pintadas en las paredes que dicen peligro grave, peligro de colapso o acceso prohibido. Atención Cali, Colombia. Ayuda SOS es el pedido de campesinos en Colombia damnificados por el terremoto. Campesinos de las localidades de Anserma Nuevo y El Cairo, ubicadas en el departamento del Valle del Cauca, al suroeste de Colombia, denuncian que ninguna autoridad se ha acercado a la zona para hablar con ellos tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a la nación andina, y señalan que solo han recibido ayudas humanitarias de personas que pasan por la carretera que une a estas dos poblaciones.
La situación se complica aún más porque a pesar de tener su casa en condiciones precarias luego del temblor, algunos de los campesinos se niegan a abandonar sus hogares hasta recibir atención de las autoridades locales. Uno de ellos es Milton Puentes Barahona, quien vive con su esposa y su hijo e instaló una bandera con el mensaje Ayuda SOS. Estamos aquí muy fuerte, una cosa aterradora, prácticamente destruida al 100%. Hay techos caídos en varias zonas de la casa, pero la familia Puentes no se mueve hasta que vaya una autoridad. Mientras que las palabras peligro y precaución están escritas con color rojo en las paredes de varias edificaciones que están a punto de caerse, tal como manifestó Joana Castañeda, una de las residentes de la zona. Y gracias a Dios, pues nos dio otra segunda oportunidad de vida. Al igual que Milton Puentes, Castañeda también remarca que con su familia puso los avisos de peligro porque hasta el momento no ha ido ninguna autoridad a revisar si la casa debe ser demolida o no. Que vengan y nos puedan hacer el favor y nos miren acá el terreno. Pero del otro lado, las autoridades locales manifiestan que están desbordadas por la atención que deben dar a los habitantes de las zonas urbanas que quedaron bastante afectadas por el sismo. Por lo que, de momento, están enviando ayudas humanitarias para los campesinos de la zona, mientras pueden ir a evaluar la situación de las casas rurales. Atención Moscú. La inteligencia exterior de Rusia ha alertado hoy de un plan supuestamente orquestado por un país occidental junto con Ucrania, sin detallar concretamente qué actor, para vincular a Moscú con el suministro ilícito de armas en países latinoamericanos como Venezuela, Colombia y México. Según la información recibida por la inteligencia exterior de Rusia, un servicio de inteligencia de un país occidental, en coordinación con sus aliados ucranianos, pretenden escenificar otro espectáculo antirruso, ha señalado el Ministerio de Exteriores en un comunicado, en el que tacha el supuesto plan de un drama de narcotráfico de tercera categoría. El plan consiste en acusar a Rusia de suministrar ilegalmente armas a carteles de la droga y otros grupos delictivos organizados en Venezuela, Colombia y México. Indicó, para añadir que con este fin se están introduciendo en estos países armas de fabricación rusa, capturadas por el enemigo durante la operación militar especial en referencia a la invasión de Ucrania. También se incluyen materiales de audio y video manipulados que servirían como supuestas pruebas de que ciudadanos rusos estarían suministrando armas a destinatarios latinoamericanos a través de intermediarios. Según Rusia, se busca que las falsas pruebas se complementen con documentos falsificados para vincular a miembros de las Fuerzas Armadas rusas con el plan para infiltrar armas en estos países latinoamericanos. Los responsables de la operación esperan ingenuamente que esto deteriore las relaciones constructivas de Rusia con los países de la región y presione a los gobiernos latinoamericanos para que apoyen la línea antirrusa de Occidente, denunció Moscú, quien atribuye este supuesto plan rusófobos que a su juicio evidencian su absoluta falta de escrúpulos morales y su dependencia del mismo manual obsoleto de siempre. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.